Luego de hablar sobre las indicaciones, vamos a dar paso a hablar sobre el equipo necesario para la ventilación mecánica. Lo que vamos a necesitar para el momento de la intubación es el tubo endotraqueal, que el tamaño va a depender de la edad del paciente y de la vía de entrada que se elija, ya sea boca o nariz. También los fiadores de distintos calibres, el laringoscopio con ramas de distintos tamaños y curvaturas, la pinza de McGill, una jeringa para insuflar el balón del tubo endotraqueal y un sistema de fijación del tubo, por ejemplo, una venda de gasa. Vale la aclaración de que con la jeringa para insuflar el balón, el tubo endotraqueal debe estar probado antes del momento de la intubación. Se debe insuflar el baloncito para ver de que se infle y de que el tubo no está pinchado, ¿sí? Y como equipos de apoyo necesitamos tener una ambú con reservorio y conexión a caudalímetro, dos fuentes de oxígeno, una para el ventilador y otra para el ambú, un equipo de aspiración estéril preparado, una cánula de mallo, un manómetro de balón inflable para medir la presión del mismo y pilas de repuestos para el laringoscopio. El concepto de respiración artificial fue esbozado en el siglo XVI por Andrea Berzelius, pero ha sido a partir del siglo XX cuando se ha extendido como modalidad terapéutica. Los primeros aparatos creaban una presión negativa alrededor del tórax, estando el paciente encerrado en un cajón, aislado del exterior e inmovilizado. A partir del 1952, gracias a los avances de la biofísica, mecánica, fluida, neumática y electrónica, así como a la difusión de la laringoscopía y la implantación de unidades de cuidados intensivos, comienzan a desarrollarse respiradores de presión positiva. ¿Pero qué es un ventilador mecánico? Es una máquina que produce entrada y salida de gases de los pulmones. No tiene capacidad para difundir los gases, por lo que no se le debe denominar respirador, sino ventilador. Son generadores de presión positiva intermitente que crean un gradiente de presión entre la vía aérea y el alvéolo, originando así el desplazamiento de un volumen de gas. En la actualidad disponemos de ventiladores con distintos programas adaptables a las necesidades y circunstancias del paciente, que permiten una mejor monitorización de los parámetros respiratorios y ocasionan el menor impacto sobre el parénquima pulmonar y sistema cardiovascular. Los ventiladores se clasifican en función del mecanismo del ciclado. ¿Qué es el ciclado? Es el sistema por el que cesa la inspiración y se inicia la fase inspiratoria pasiva. Están los ciclados por presión. Cuando se alcanza una presión prefijada en las vías aéreas, se abre la válvula expiratoria y cesa el flujo inspiratorio. Generan baja presión y pequeña resistencia interna. Su principal inconveniente está en que cuando varían las características mecánicas del paciente, puede ser compliance o resistencia, cambia el volumen entregado. Están los ciclados por volumen. Se finaliza la insuflación cuando se ha entregado el volumen programado. Genera alta presión y elevada resistencia interna para proteger al pulmón. Su inconveniente es que si cambian las características mecánicas del paciente, como por ejemplo un aumento de la resistencia por broncoespasmo, disminución de distensibilidad por edema agudo de pulmón, se puede producir un aumento de la presión intratorácica, ocasionando riesgo de barotrauma. También están los ciclados por tiempo, que se mantiene constante el tiempo inspiratorio, variando por tanto el volumen que se entrega y la presión que se genera. Y por último están los ciclados por flujo, donde el paso a la fase expiratoria ocurre cuando el flujo cae por debajo de un valor determinado. Su inconveniente es que pueden no entregarse volúmenes suficientes y no alcanzan así las frecuencias respiratorias adecuadas. En cuanto a las fases en el ciclo ventilatorio,
vamos a tener que la primera fase es la insuflación, donde el aparato genera una presión sobre un volumen de gas y lo moviliza insuflándolo en el pulmón, lo que sería el volumen corriente, a expensas de un gradiente de presión. La presión máxima se llama presión de insuflación o presión pico. La segunda fase es la meseta, donde el gas introducido en el pulmón se mantiene en él, sería la pausa inspiratoria, durante un tiempo para que se distribuya por los alvéolos. En esta pausa el sistema paciente-ventilador queda cerrado y en condiciones estáticas. La presión que se mide en la vía aérea se denomina presión meseta o presión pausa y se corresponde con la presión alveolar máxima y depende de la distensibilidad o compliance pulmonar. Recordemos que la compliance es una resistencia elástica que viene dada por la oposición a la deformación que ofrecen estructuras como el pulmón y la caja torácica. Y la última fase es la deflación, donde el vaciado del pulmón es un fenómeno pasivo, sin intervención de la máquina, causado por la retracción elástica del pulmón insuflado. Los respiradores incorporan un dispositivo que mantiene una presión positiva al final de la aspiración para evitar el colapso pulmonar. Es lo que conocemos por PIP. Con respecto a los componentes de la técnica de ventilación mecánica, lo vamos a dividir en componentes primarios, componentes secundarios y componentes monitorizados. Con respecto a los componentes primarios podemos decir que uno de ellos es el modo de ventilación, que es la relación entre los diversos tipos de respiración y las variables que constituyen la fase inspiratoria de cada trabajo entre el ventilador y el paciente, y existen 4 tipos de ventilación: la mandatoria, la asistida, la soporte y la espontánea. Otro componente primario es el volumen. En el modo de ventilación controlada por volumen, se programa un volumen determinado, circulante o tidal, para obtener un intercambio gaseoso adecuado. Habitualmente se selecciona en adultos un volumen tidal de 5 a 10 mililitros por kilogramos. Otro componente primario es la frecuencia respiratoria. Se programa en función del modo de ventilación, del volumen corriente, del espacio muerto fisiológico, de las necesidades metabólicas, del nivel de presión arterial de dióxido de carbono que deba tener el paciente y el grado de respiración espontánea. En adultos suele ser de 8 a 12 frecuencias respiratorias por minuto. Continuando con los componentes primarios, otro de ellos es la tasa de flujo, que es el volumen de gas que el ventilador es capaz de aportar al paciente en una unidad de tiempo. Se sitúa entre 40 a 100 litros por minuto, aunque el ideal es el que cubre la demanda del paciente. Otro componente primario es la relación inspiración-expiración. Esta relación es la que hay entre el tiempo inspiratorio y el expiratorio. En condiciones normales, esta relación no debe ser menor de 1:2, es decir, un ejemplo, el tiempo inspiratorio equivale a 2 expiratorios. Si el tiempo inspiratorio es de 1 segundo, entonces el tiempo expiratorio deberá ser de 2 segundos. Otro componente primario es la sensibilidad o trigger, que es el mecanismo con el que el ventilador es capaz de detectar el esfuerzo respiratorio del paciente. Normalmente se coloca 0,5 a 1,5 centímetros de agua. Otro componente primario es la FiO2, que es la fracción inspiratoria de oxígeno que damos al enfermo. En el aire que respiramos habitualmente es del 21%, pero en la ventilación mecánica se seleccionará el menor FiO2 posible para conseguir una saturación arterial de oxígeno mayor del 90%. Y por último, el último componente primario es la PIP, que es presión positiva al final de la aspiración. Se utiliza para reclutar o abrir alvéolos que de otra manera permanecerían cerrados, para aumentar la presión media en las vías aéreas y con ello mejorar la oxigenación.
Su efecto más beneficioso es el aumento de presión parcial de oxígeno en sangre arterial en pacientes con daño pulmonar agudo e hipoxemia grave. Además, disminuye el trabajo inspiratorio. Como efectos perjudiciales hay que destacar la disminución del índice cardíaco por menor retorno venoso al lado derecho del corazón y el riesgo de provocar un barotrauma. Sus limitaciones más importantes son en patologías como el shock, el barotrauma, el asma bronquial, EPOC sin hiperinsuflación dinámica, neumopatía unilateral, hipertensión intracraneal. Los componentes secundarios son la pausa inspiratoria, técnica que consiste en mantener la válvula expiratoria cerrada durante un tiempo determinado. Durante esta pausa el flujo inspiratorio es nulo, lo que permite una distribución homogénea. Esto puede mejorar las condiciones de oxigenación y ventilación del paciente, pero pueden producir aumento de la presión intratorácica. El otro componente secundario es el suspiro. Es un incremento deliberado del volumen corriente en una o más respiraciones en intervalos regulares. Pueden ser peligrosos por el incremento de presión alveolar que se produce. En cuanto a los componentes monitorizados, vamos a decir que uno es el volumen. En la mayoría de los respiradores se monitoriza tanto el volumen corriente inspiratorio como el expiratorio. La diferencia depende del lugar de medición, existencia de fugas y volumen comprensible, que sería el volumen de gas que queda atrapado en las tubuladuras de cada embolada. Otro componente monitorizado es la presión. Los respiradores actuales nos permiten monitorizar las siguientes presiones. Puede ser la presión pico, que es la máxima presión que se alcanza durante la entrada de gas en las vías aéreas. La presión meseta o plató es la presión al final de la inspiración durante una pausa inspiratoria de al menos 0,5 segundos. Es la que mejor refleja la presión alveolar. Luego está la presión al final de la expiración, que es la presión que existe en el sistema respiratorio al acabar la expiración. Normalmente es igual a la presión atmosférica o PIP. Y por último está el autopip, que es presión que existe entre los alvéolos al final de la expiración y no visualizada en el respirador. Con respecto a las modalidades de ventilación mecánica, existen diversas alternativas y su elección debe considerar cuál es el objetivo preferente de la ventilación mecánica, la causa y tipo de insuficiencia respiratoria, la naturaleza obstructiva o restrictiva de la patología pulmonar, el patrón ventilatorio del paciente. Lo primero que hay que tener en cuenta es si existe necesidad de suplir total o parcialmente la función ventilatoria. Basándose en esto, se seleccionará la modalidad más apropiada. Se divide entre soporte ventilatorio total y soporte ventilatorio parcial. El soporte ventilatorio total es donde el ventilador dispara toda la energía necesaria para mantener una ventilación alveolar efectiva. Las variables necesarias para conseguirlo son prefijadas por el operador y controladas por la máquina. Dentro del soporte ventilatorio total vamos a tener a la ventilación mecánica controlada. El nivel de soporte ventilatorio es completo, las respiraciones se inician automáticamente y el patrón de entrega de gases está programado. Generalmente está indicado cuando hay disminución del impulso ventilatorio, cuando hay un paro cardiorrespiratorio, intoxicación por drogas que deprimen el sistema nervioso central, cuando hay un paciente en coma, cuando hay un paciente con muerte cerebral, cuando hay una necesidad de suprimir el impulso ventilatorio, cuando hay una anestesia general o cuando hay una imposibilidad de adaptar al paciente. Las alarmas que debemos tener en cuenta son la depresión en vías aéreas, que nos van a informar sobre los cambios en las impedancias respiratorias, o sea, en la resistencia física de los tejidos al paso del aire, fugas o desadaptación. Otra alarma va a ser la del volumen minuto bajo, por si hay desconexiones y falla de alimentación.
¿Qué limitaciones tiene este soporte ventilatorio? Bueno, hay que eliminar el impulso ventilatorio del paciente para poder evitar asincronías con el ventilador. Otro soporte ventilatorio total es la ventilación mecánica asistida controlada. En esta forma de ventilación, cada impulso respiratorio por parte del paciente es seguido por un ciclo respiratorio sincronizado por parte del ventilador. Si este esfuerzo respiratorio del paciente no ocurre en un periodo de tiempo, el respirador envía automáticamente un flujo de gas. Para llevar a cabo este tipo de ventilación mecánica hay que hacer sensible el respirador a los esfuerzos respiratorios del paciente. El mecanismo que se activa para detectarlo se llama trigger y tiene distintos grados de sensibilidad. Consiste en unos sensores que se activan cuando detectan una caída de presión o un cambio de flujo en el circuito respiratorio. El trigger puede ser manipulado por el operador para que el paciente genere mayor o menor esfuerzo, es decir, generar un cambio de presión o de flujo. Las alarmas que hay que tener en cuenta es la de la presión en las vías aéreas o la del volumen minuto expirado, máximo y mínimo. ¿Qué ventajas tiene esta ventilación mecánica? Es que posibilita sincronizar el ritmo respiratorio del paciente con la del ventilador, asegura un soporte ventilatorio en cada respiración, disminuye la necesidad de sedación, previene la atrofia de los músculos respiratorios por su carácter asistido, facilita el destete, mejora la tolerancia hemodinámica. ¿Qué inconvenientes hay? O trae aparejado que hay un trabajo excesivo si el impulso respiratorio es alto y el pico de flujo o sensibilidad no es el adecuado. En pacientes despiertos la duración de los ciclos respiratorios puede no coincidir con la programada en el respirador, por lo que a veces hay que sedar al paciente. Cuando se usa en pacientes taquipneicos puede desarrollarse situación de alcalosis respiratoria. Puede aumentar la PIP. Luego está la ventilación mecánica con relación inspiración-expiración invertida. Este es un método de ventilación controlada en la que la relación inspiración-expiración es menor a 1. Lo que se consigue es mantener el mayor tiempo posible las unidades alveolares abiertas, favoreciendo así su participación en el intercambio gaseoso y por lo tanto su mejor oxigenación, pues el gas tiene más tiempo para difundir en aquellas regiones que tiene disminuida su capacidad de difusión por estar previamente dañadas. ¿Qué ventajas trae? Hay una mejora de la presión arterial de oxígeno con menor presión pico y menor FiO2. Hay una buena tolerancia hemodinámica con una relación inspiración-expiración de 4:1. Mejores resultados en las primeras fases del síndrome de distrés respiratorio agudo en adultos. ¿Y qué inconvenientes trae? Hay una mala tolerancia del paciente que necesita sedación, relajación prolongada. Hay una necesidad de monitorización hemodinámica continua y una mayor incidencia de barotrauma. Se indica generalmente este modo ventilatorio en daños pulmonares difusos con hipoxemia, donde se requiere sedar profundamente al paciente, ya que es una forma no fisiológica de ventilar. Como complicaciones puede traer un deterioro hemodinámico y un barotrauma. Cabe destacar que casi no se utiliza este modo ventilatorio. Con respecto a los soportes ventilatorios parciales, tanto el paciente como el ventilador contribuyen al sostenimiento de una ventilación alveolar eficaz. Estas técnicas se emplean tanto como una modalidad de ventilación mecánica o como un procedimiento de destete. Los principales motivos para utilizar este soporte ventilatorio parcial son sincronizar esfuerzos inspiratorios del paciente con la acción del ventilador, disminuir necesidades de sedación, prevenir atrofia por desuso de los músculos respiratorios, mejorar la tolerancia hemodinámica, facilitar la desconexión de la ventilación mecánica. Bien, dentro de este soporte ventilatorio parcial se encuentra la ventilación mandatoria intermitente,
que permite que un paciente sometido a ventilación mecánica pueda realizar respiraciones espontáneas intercaladas entre las insuflaciones del ventilador. ¿Qué tipos hay? Están las no sincronizadas, donde las ventilaciones mecánicas son asincrónicas con los esfuerzos inspiratorios del paciente. Y están las sincronizadas, que son las respiraciones mecánicas son disparadas por el paciente. ¿Qué ventaja tiene este modo? Que disminuye el riesgo de barotrauma, porque durante las respiraciones espontáneas desciende la presión en la vía aérea e intratorácica, aumenta el retorno venoso cardíaco, por lo que origina un aumento del índice cardíaco. ¿Qué inconvenientes trae? Puede traer alcalosis respiratoria secundaria a hiperventilación, acidosis respiratoria secundaria a hipoventilación, aumento del trabajo respiratorio. Con la no sincronizada puede existir un desfasaje entre los esfuerzos del paciente y la ventilación de la máquina, por lo que puede haber un aumento del volumen y provocar barotrauma. Las dos indicaciones más importantes para utilizar estos modos son el destete de la ventilación mecánica y el soporte ventilatorio parcial, o sea, pacientes que se adaptan mejor a este tipo de ventilación mecánica que a la controlada. Otro soporte ventilatorio parcial es la ventilación con presión de soporte. Es un método de ventilación mecánica limitado por presión y ciclado por flujo, en el cual cada ciclo respiratorio debe ser disparado por el paciente, venciendo con su esfuerzo inspiratorio el nivel de trigger establecido. Se usa como ayuda a la respiración espontánea, por lo tanto el paciente debe conservar un adecuado impulso respiratorio. El tiempo inspiratorio y el volumen corriente dependerán del esfuerzo respiratorio del paciente y del nivel de presión establecido. ¿Qué ventajas trae? Que el paciente tiene el control sobre la frecuencia respiratoria y el volumen, por tanto mejora la sincronía del paciente con el ventilador. Disminuye el trabajo respiratorio espontáneo y el trabajo adicional. Como inconveniente, es muy importante monitorizar estrictamente el volumen corriente porque depende del esfuerzo y de la impedancia del sistema respiratorio. Monitorizando este parámetro evitamos la hiperventilación. Mucho cuidado con la administración de fármacos depresores del centro respiratorio, ya que el impulso respiratorio debe estar conservado. ¿En qué indicaciones para tipo de indicaciones se da este modo? Como destete por sí solo o asociado a otros modos, como modos primarios de ventilación. ¿Qué alarma vamos a tener en cuenta? La del volumen minuto, si está alto o bajo. Y el último soporte ventilatorio parcial que vamos a ver es la presión positiva continua en la vía aérea o CPAP. La CPAP es una forma de elevar la presión al final de la expiración por encima de la atmosférica con el fin de incrementar el volumen pulmonar y la oxigenación. Siempre se utiliza en respiración espontánea, el aire entra en los pulmones de forma natural por acción de los músculos respiratorios y gracias a una válvula en la rama expiratoria se evita que el pulmón se vacíe del todo al final de la expiración. La CPAP es conceptualmente idéntica a la PIP. La diferencia radica en que la primera, o sea la CPAP, se utiliza en respiración espontánea y la segunda, o sea la PIP, exclusivamente en respiración artificial. ¿Cuáles son las formas de aplicación? Con un ventilador a través del tubo endotraqueal, con una mascarilla facial o nasal, ya sea con una ventilación no invasiva. ¿En qué indicaciones se van a dar este modo ventilatorio? En la insuficiencia respiratoria aguda, en la fase inicial, en el destete en EPOC, en la apnea obstructiva del sueño, en la enfermedad respiratoria crónica avanzada. ¿Qué limitaciones trae? En general las mismas que en la PIP. Si se usa una mascarilla, suele generar intolerancia ya que debe estar hermética. Otra limitación es la aerofagia y el vómito.
Los efectos suelen ser los mismos que en la PIP, pero al existir ventilación espontánea, la presión es menor que en la ventilación mecánica con presión positiva. Por tanto, también es menor el índice cardíaco y el riesgo de barotrauma. Se define sedación como el estado de sosegamiento, producción de un efecto calmante. ¿Cuándo se va a indicar la sedación? Se va a indicar para inhibir el centro respiratorio para conseguir adaptación a la ventilación mecánica, para aliviar el dolor, para disminuir la ansiedad y la agitación, para mejorar comodidad general, mantener posiciones y evitar caídas, porque aumenta la tolerancia al tubo endotraqueal, porque facilita el sueño, provoca amnesia, como premedicación para exploraciones y técnicas invasivas. Además, existen otras posibilidades de intervención que contribuyen a la sedación y adaptación, como ser el soporte emocional, la comunicación e información pertinente, el apoyo familiar y las respuestas a las necesidades humanas. ¿Cómo podemos diagnosticar cuando hay una desadaptación del paciente a la ventilación mecánica? Bueno, podemos diagnosticarlo cuando no hay sincronía entre el paciente y el ventilador, cuando el paciente lucha contra la máquina, cuando tiene una respiración paradójica, cuando hay inquietud y agitación, cuando hay una hiperactividad simpática, como ser hipertensión o hipotensión, taquicardia o bradicardia, sudoración y activación de alarmas de manera continua. ¿Cuáles serán las consecuencias de la desadaptación paciente-ventilador? Bueno, estas consecuencias se reflejan a distintos niveles. En la mecánica pulmonar, con una taquipnea, un aumento de la ventilación, una disminución del tiempo expiratorio, una dificultad del vaciado pulmonar, un aumento de PIP, de presión pico y de presión meseta. En cuanto al músculo respiratorio, va a haber un aumento del trabajo respiratorio, una fatiga diafragmática. En cuanto a las consecuencias hemodinámicas, va a haber un aumento de las presiones que dificultan el retorno venoso y producen una disminución del gasto cardíaco. Se produce hiperactividad adrenérgica como consecuencia de la lucha contra el ventilador. Una consecuencia en el intercambio gaseoso, ya que hay un aumento de la producción de dióxido de carbono y del consumo de oxígeno que provocan hipercapnia, desaturación y acidosis mixta, o sea, respiratoria y metabólica. Todo esto, ¿qué puede provocar? Un empeoramiento del cuadro general, mayor riesgo de complicaciones y una prolongación en el tiempo de la ventilación mecánica y del destete. Pero ¿cuáles pueden ser esas causas de desadaptación paciente-ventilador? Es habitual recurrir a los fármacos para conseguir la adaptación del paciente a la ventilación mecánica, pero es muy importante averiguar cuáles fueron las causas de esa desadaptación porque a veces no es necesario el uso de sedantes para corregirlo. Se pueden clasificar las causas en 4 categorías principales. La primera, la programación inadecuada de la ventilación mecánica, que por ejemplo tenga un volumen minuto bajo, una FiO2 límite, un trigger mal ajustado. Otra categoría son las complicaciones, que el paciente esté cursando un barotrauma, una atelectasia, un edema agudo de pulmón, una obstrucción del tubo endotraqueal por un tapón mucoso, eso es muy común. Otra categoría son las modificaciones fisiológicas del paciente, que el paciente esté sufriendo dolor, ansiedad, fiebre, cambios posturales. Y por último, la última categoría puede ser la disfunción del respirador, o sea que esté fallando algún circuito del ventilador o que tenga alguna rotura dentro de los circuitos internos, ¿sí? Es importante destacar la necesidad de seguir un protocolo de actuación cuando se produce una desadaptación de la ventilación mecánica.
ya que destaca el compromiso brusco de la oxigenación-ventilación. En este caso hay que dar oxígeno al 100% con el ambú, mientras otra persona, otro compañero, averigua y soluciona la causa de esa desadaptación. Entrando ya al tema de las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, vamos a decir que hay complicaciones que están asociadas a la vía aérea artificial, como ser las hemorragias nasales y o sinusitis. Suelen darse en la intubación nasal más que nada. Las infecciones por pérdida de defensas naturales, las lesiones glóticas y traqueales, pueden aparecer edemas, estenosis, fístulas. Otra complicación asociada a la vía aérea artificial es la obstrucción. Puede ser por acodaduras, mordeduras del tubo endotraqueal, aumento de secreciones. En el caso de las secreciones a veces se da una sensación de falsa permeabilidad porque la sonda de aspiración pasa a través del tapón mucoso, pero no lo extrae. No se deben hacer lavados a presión ya que introducimos más el tapón y añadimos infecciones por contaminación bacteriológica. ¿Cuáles son los criterios de obstrucción? Bueno, va a aumentar la presión pico sin que exista un broncoespasmo, o sea, cuando auscultemos no haya sibilancia, y no se producen cambios en la presión meseta, o sea, se produce un aumento de la resistencia aérea. Lo podemos prevenir con la humedad en el aire inspirado y en casos extremos se tiene que cambiar el tubo endotraqueal. Otra complicación asociada a la vía aérea artificial es la colocación inadecuada del tubo endotraqueal o que tenga una retirada accidental. Hay que auscultar una vez por turno los campos pulmonares y comprobar que el tubo endotraqueal sigue en la marca que el paciente tenía inicialmente, habitualmente en el número 22, o sea, a los 22 centímetros. Luego están las complicaciones asociadas a presión positiva. Puede ser el barotrauma debido a sobrepresión o distensión de la ventilación mecánica. El aire del árbol bronquioalveolar sale a los tejidos circundantes. Para prevenirlos hay que evitar las presiones intratorácicas elevadas, presión meseta no superior a 35 centímetros de agua. Existen distintos tipos como el neumotórax, que es el aire en cavidad pleural. Se detecta por una disminución de la saturación de oxígeno, un aumento brusco de la presión meseta, un descenso de la tensión arterial y taquicardia. Otra complicación es el neumomediastino, que es aire en el mediastino. Otra es el enfisema subcutáneo, que es aire en tejido subcutáneo del tórax, cuello, cara o brazos. Hay que palpar al paciente en estas zonas en cada turno. Otra complicación son las complicaciones hemodinámicas, que haya un fracaso del ventrículo izquierdo. Al aumentar la presión intratorácica se comprimen los principales vasos sanguíneos y provocan un aumento de la presión venosa central. Otra complicación son las renales, donde disminuye el flujo sanguíneo renal y hay una retención hídrica. Las gastrointestinales, una distensión gástrica, disminuye la motilidad. Y por último, las complicaciones neurológicas, donde hay un aumento de la PIC. Continuando con las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, están las complicaciones asociadas a la toxicidad por oxígeno, que se puede dar por el daño tisular, que es bastante inespecífico. Se recomienda utilizar una FiO2 menor de 0.6. Otras complicaciones son las infecciosas, como puede ser la neumonía, por inhibición del reflejo tusígeno, por acumulación de secreciones y por las técnicas invasivas. También puede ser sinusitis, que se produce por la intubación nasal y se detecta por una tomografía. Otra complicación puede ser por la programación inadecuada, que es una de las causas de desadaptación a la ventilación mecánica. Puede ser por hipo o hiperventilación,
por un aumento del trabajo respiratorio o por un malestar psicológico. Y por último, otras complicaciones pueden ser la hipoxia como efecto secundario a la aspiración o bradicardia como efecto secundario a la hipoxia o a la aspiración de secreciones, ya que se produce una estimulación vagal. Puede ser extrema y llegar incluso al paro cardíaco. Es una complicación poco frecuente. El destete es el proceso gradual de retirada de la ventilación mecánica mediante el cual el paciente recupera la ventilación espontánea y eficaz. Antes de iniciarse, el paciente debe mejorar la insuficiencia respiratoria aguda y cumplir unas condiciones generales y respiratorias, estas últimas llamadas criterios de destete. Los criterios de destete valoran la función del centro respiratorio, del parénquima pulmonar y de los músculos inspiratorios. El destete debe seguir un método, bien en respiración espontánea, tubo en TED o CPAP, o en soporte ventilatorio parcial, como ser el ventilación mandatoria intermitente sincronizada o presión soporte. Lo más importante es la indicación del procedimiento, ya que todos presentan ventajas e inconvenientes. Si hay indicación de reconexión a la ventilación mecánica, el destete debe interrumpirse antes de que la persona se agote, ya que los fracasos pueden prolongar la duración de la ventilación mecánica y aumentar la incidencia de complicaciones. Las causas más frecuentes de fallos en el destete son el comienzo sin cumplir criterios, la hipoxemia y la fatiga de los músculos respiratorios. ¿Cuáles son las condiciones básicas para iniciar el destete? Curación o mejoría evidente de la causa que provocó la ventilación mecánica, una estabilidad hemodinámica y cardiovascular, ausencia de sepsis y temperatura menor de 38,5 grados centígrados, un estado nutricional aceptable, una estabilidad psicológica, un equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico corregido, condiciones mínimas de la función respiratoria a 3 niveles: centro respiratorio, parénquima pulmonar y bomba muscular. ¿Qué vamos a monitorizar del destete? Vamos a tener vamos a controlar bien y a evaluar bien el nivel de conciencia, los signos vitales, todos: la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la tensión arterial, la temperatura y la saturación de oxígeno. Además de la frecuencia respiratoria, vamos a evaluar y valorar el patrón respiratorio y la capnografía del paciente. ¿Y cuáles serán los criterios de interrupción del destete? Se debe reconectar al ventilador si aparecen algunos signos como criterios gasométricos, donde haya una disminución de la saturación de oxígeno, un pH arterial menor de 7,30, donde haya criterios hemodinámicos con aumento o disminución de la tensión arterial a más de 20 milímetros de mercurio sobre la basal, o un aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, donde haya criterios neurológicos, donde haya una disminución del nivel de conciencia o una agitación no controlable, y por último que haya criterios respiratorios, una frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto, signos clínicos de aumento del trabajo respiratorio, ya sea por tiraje, asincronía, uso de músculos accesorios, etc.